Hola, buenas noches. ¿Ahí me escuchas? Ya lo escucho, profesor. Gracias. Ok. ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos en... Bueno, dejó que leyera la NIF B8. Ok. Eh, ok. ¿Tienes alguna duda de lo que hayas leído, de lo que Sí ¿cómo se llama? sí me salieron algunas dudas. Ajá. Ajá. Permítame, son de la entidad estructurada. Entidad estructurada. A ver, ¿dónde lo leíste eso? Eh, Aquí en el archivo que mandó es la letra K. Dice entidad estructurada. Es una entidad que ha sido diseñada de forma tal que los derechos de voto o similares no sean el factor determinante para establecer quién lo controla o quien ejerce control. Ah, Mm, ajá. Dice conjunto de influencia significativa como los derechos de voto se relacionan solo con las tareas administrativas o asuntos corporativos y las actividades relevantes se dirigen por medio de acuerdos con- contracturales. Ok. A ver, déjame abro la NIF. Ujú. Y estás en la parte de las definiciones, ¿no? ¿Perdón? Estás en la parte de las definiciones, Así es, en la letra K. así H, es. J, K. Entidad estructurada. Y después, ¿cuál me leíste después de la K? ¿O nada más la K? Sí, ahorita nomás le leí la K. Ok. Entidad estructurada. Es una entidad que ha sido diseñada de forma tal que los derechos de voto no sean el factor determinante para establecer quién la controla o quién le ejerce control conjunto o influencia significativa, como cuando los derechos de voto se relacionan solo con las tareas administrativas o asuntos corporativos y las actividades relevantes se dirigen por medio de acuerdos contractuales. Entidad estructurada. Ok, mira, voy a explicar los conceptos. Por ejemplo, hay dos conceptos muy importantes en consolidación, y de hecho ahí los tienes, ahí los tienes en ese concepto. De hecho, valga la redundancia, ese concepto de entidad estructurada, es una entidad significa un grupo de empresas, ¿eh? Un grupo de empresas, es decir, tengo la empresa A, A, tengo la empresa B, SA, Ujú. tengo la empresa C, tengo la empresa C y tengo la empresa D. Esto que voy a hacer, voy a explicar las diferentes formas más bien los conceptos que vienen en esa NIF. Mira, Ujú. por ejemplo, viene la palabra que controla. ¿Qué controla? Primero voy a hablar de la que controla. Voy a jalar esta empresa como si fuera una empresa que controla. Voy a pasar estas empresas acá abajo, estas tres empresas. Y esta empresa, al estar así de manera, con esta estructura, no significa esto, ¿eh? No significa entidad estructurada. Esto no es una entidad estructurada. Esto se llama, esto se llama empresas que consolidan.
¿no? Esto se llama en términos financieros consolidación, porque esta se considera una controladora. Y estas de acá abajo se convierten en subsidiarias. Primero voy a explicar conceptos. Qué bueno que lo dices. De hecho voy a hablar de todos, aprovechando, fíjate, voy a aprovechar en hablar de todos, porque sí es importante hablarlos de todos. Entonces, fíjate, la de arriba que dice controladora, esa palabra está en la controladora, está en la letra E, está en el inciso E, y dice, Ajá. controladora es una entidad que controla, o sea, esta controla a B, a C y a D. Es una entidad que controla a una o más participadas llamadas subsidiarias. Estas se convierten en subsidiarias. ¿Cómo tengo yo la participación? Yo compro las acciones de B, de C y de D en cierto porcentaje. Generalmente compras el más del 50%. Generalmente, hay una particularidad, no necesariamente, pero generalmente en el momento en que tienes el 51%, y puede ser el 49% otros, el que quieras, otro. El chiste de la controladora es que las dirija a la B, dirija a la C y dirija a la D. Esto, vuelvo a repetir, no es una entidad estructurada, ¿eh? No. Es importante que ahorita haga todas las aclaraciones. Ok. Si tú te vas a la letra, ¿cómo se llama? Déjame la pongo. Te vas al inciso, perdóname, al inciso doble A, al inciso doble A, inciso doble A dice, te habla de las subsidiarias y dice, Sí. es una entidad, esta es una entidad, esta es otra entidad y esta es otra entidad. Es una entidad que es controlada. ¿Quién me controla? Me controla esta que se llama empresa A, que es controlada por otra entidad. La subsidiaria puede tener una forma jurídica similar, o sea, puede ser SA o puede ser una SDRL o puede ser una SAPI. Bueno, generalmente las SAPIs están acá arriba. La SAPI es esta. Es más, ya con eso, con ponerle SAPI, se llama promotora de inversión. La PI significa promotora de inversión. O sea, es una empresa que no es que cotice en bolsa, sino que, bueno, sí, no, jala dinero de inversionistas. Jala el dinero y las mete acá abajo. Entonces, fíjate, ya con el ponerle SAPI, ya es diferente su estructura jurídica. Quizá esta sea una SDRL, quizá la de acá no sea ni siquiera una SDRL, sea una, no quisiera confundirte con una SC, porque cuando veamos impuestos, porque puse un tema yo, de manera particular, no viene en el temario, metí temas de impuestos. Entonces, voy a mostrarte cómo se hace una consolidación fiscal. Por eso no quiero poner SCs, porque las SCs no consolidan fiscalmente. Ok. Una SDRL y SAPI, una SAF. Una SAF es una sociedad anónima bursátil, o sea que esta también cotiza en bolsa. Entonces, fíjate, tienen diferentes formas de que fueron al notario y no se constituyó ninguna igual que la controladora. A eso se refiere. Es una entidad que es, si me voy a la definición, es una entidad que es controlada por otra entidad. La otra es la de acá arriba. La subsidiaria fíjate, puede, no necesariamente, puede tener una forma jurídica similar o diferente a la de la controladora. Por ejemplo, puede ser una sociedad anónima. Esta es una sociedad anónima. Una sociedad civil, voy a ponerle sociedad civil, como lo dice aquí la norma. Un fideicomiso, imagínate que yo constituyo un fideicomiso, puede consolidar ese fideicomiso, eh, se convierte en una subsidiaria, eh, una asociación, fíjate, una entidad estructurada, fíjate, qué bueno que salió esa duda.
Una entidad estructurada también puede consolidar, o sea, esto que me preguntaste, por eso lo Ujú. puse hasta acá arriba, no es, esto que estoy haciendo no es una entidad estructurada. Fíjate, aquí puedo tener yo abajo una entidad estructurada, una entidad estructurada. Hoy te explico qué es la entidad estructurada, pero es necesario que explique todo, todo de jalón. Puedo tener yo una sociedad Ok. estructurada y puedo controlarla a esa entidad estructurada y se convierte en una subsidiaria. La pregunta es esta, mira, tu pregunta es esta, pero si no me doy a entender con todo lo demás, puedo perderte en en todo el hilaje, no sé cómo se diga, lo como se diga. Hoy te explico qué es una entidad estructurada. Puede ser una subsidiaria. Puede que no lo sea, ¿eh? Porque ahí dice la palabra, puede. Un fideicomiso es cuando tú vas por ejemplo, al banco y constituyes un fideicomiso para un familiar y dices, oye, yo quiero ser fideicomitente, ¿no? ¿Te sabes la Ujú. figura del fideicomiso para saltármelo? ¿Te sabes la figura del fideicomiso? ¿Perdón? ¿Te sabes la figura del fideicomiso? ¿Cómo funciona? No, no, a ver, no ¿No? lo Ok, recuerdo bien. ok. El fideicomiso funciona así. Necesitas un banco, a fuerza. Banco HSBC, Ujú. ¿no? Solamente los bancos pueden hacer esas figuras. El banco se Ok. convierte en una... Déjame ver si se está grabando la clase porque se me... Espérame. Ah, sí, sí se está grabando. Para que lo veas después si quieres y porque para que quede en evidencia. El banco se convierte en fiduciario. Si has escuchado la palabra fiduciario, supongo, fiduciario. Se convierte en fiduciario. Son tres Ujú. elementos en el fideicomiso. El fiduciario forzosamente es el banco. Hay un fideicomitente. En este caso serías tú que dices, oye, yo quiero constituir un fideicomiso. Todo esto se llama fideicomiso. El fideicomiso lo que hace este, lo que hace eh, es salvaguardar los bienes que estás dando en fideicomiso. Imagínate que tú quieres proteger a ese familiar, ¿no? Y Ujú. dices, oye, yo soy el fideicomitente, ¿no? Yo, Hugo, Hugo, yo quiero ser ¿cómo se llama? El fideicomitente, es decir, el que va a dar bienes. Tú vas a dar unos bienes. Imagínate que tienes un edificio. Tú tienes un edificio y es un edificio corporativo. Tú Ujú. dices, yo quiero hacer un fideicomiso, traspasas el edificio al banco, lo traspasas, ¿eh? Traspasas lo que sea, dinero, edificios, propiedades, la traspasas no la propiedad, la administración a través de un contrato de fideicomiso. El banco lo que hace es administrarlo, lo administra el dinero que se genere del edificio. De Ok. alguna manera tú ya no eres el dueño, tú de alguna manera, ¿eh? No, ya no eres el dueño, pasa a ser propiedad del fideicomiso. Hay una persona que quieres cubrir que se llama fideicomisario. Fideicomisario. Ese fideicomisario es un familiar tuyo, el que quieras, un familiar que quieres cubrir. Todo el dinero que se genere aquí se traspasa al familiar, al fideicomisario. Para eso sirve el fideicomiso. Cuando tú escuches fideicomiso por algo, lo que sea, así funciona. Está el que paga, o sea, el que da los bienes, y está el que los recibe. Y en medio está el banco forzosamente. Son tres figuras. El fideicomitente, el que da los bienes, el fideicomisario es el que recibe los frutos y el fiduciario es el que administra. Así funciona, así Ok. funciona. Y o sea, me está diciendo que es como si el banco fuera dueño del edificio o del bien que se haya entregado. En O este sea, caso, ajá, lo administra. Pero en este ajá. caso,
el banco no se va a quedar con el bien. O sea, No. si uno quiere cancelar ese fideicomiso, ¿se puede cancelar? Ah, ok. El edificio nunca, 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 nunca será propiedad del banco. Nunca, excepto si tú como fideipones, en vez del familiar, pues dinero al mismo banco. Entonces, en automático, ¿caería el edificio en su propiedad? No. El edificio no es propiedad, es propiedad del contrato de fideicomiso. Espero darme a entender. O sea, cuando haces el contrato, pasa a propiedad del fideicomiso. Traducción. El fideicomiso es como cuando le pones un blindaje a un coche, así el alto nivel. O sea, un Sí, como para fideicomiso, protegerlo, ajá. Ya como una nadie, protección nadie, para quién. si ya nadie, oye Hugo, venimos casi casi del SAT, a cobrarte, viene un proveedor y te viene a cobrar. ¿Va contra el edificio? No, ya no es de Hugo el edificio. Tampoco es del fideicomisario. ¿De quién es? No, del contrato de fideicomiso. Lo tiene en administración el banco. Ahora, tú me preguntas, ¿de quién es el dueño? En el mismo contrato, tú estipulas esto. Cuando termine el fideicomiso, yo quiero que se me regrese. O sea, tú puedes otra vez, o sea, el dueño ahorita es el fideicomiso. Espero darme a entender, no es el banco, no eres tú, ni es el familiar. Sí, Es ya, el ya. fideicomiso, ¿sale? Y ese fideicomiso es un contrato bien elaborado, ¿eh? Esos contratos son blindados. Los utilizan mucho los que tienen allí los edificios en todo Reforma, utilizan esta figura. Dicen, fíjate, son judíos, dicen los judíos, ni más, me pasa algo, lo que sea, el banco lo tiene, el fideicomiso lo tiene, perdóname. A mí que me hagan lo que quieran, ya no les hace nada, nada, nada. No, pues Entonces, ellos es se quedan como, se protegen de ajá, esa manera, muy cierto. exactamente, entonces es como un protector, entonces el dueño es el fideicomiso, es como si fuera una persona moral. Como si fuera, ¿eh? De hecho, a nivel fiscal lo es. A nivel fiscal sí es una persona moral. Fideicomiso. Sí es una persona moral. Pero no lo constituyes como una SA. ¿Quién tiene la propiedad? Tú en el contrato dices, cuando termine, pon tú que dices, en 5 años quiero que mi familia reciba y se me regrese. Tú puedes ser el dueño original, o sea, regresarte a ti, dueño original, o sea, de regreso, Ok, dueño original de regreso. El segundo es lo siguiente, que se lo traspases al fideicomisario, traspaso al fideicomisario, que esa es la finalidad. Generalmente, pues esas personas que tienen eso, pues se lo traspasan a sus hijos, ¿no? Y a sus hijos de sus hijos de sus hijos, y todo vía fideicomiso. Entonces los hijos no pueden hacer nada porque está el contrato, o sea, no pueden venderlo. O sea, cuando está en el fideicomiso, no lo puede vender ni tú, ni tu familiar. ok, No puedes hacer nada, 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 nada. Ni, es más, Hacienda casi es indestructible que te lo eche para atrás. ¿Por qué? Porque el banco va a hacer todo, va a hacer los pagos provisionales, va a hacer la declaración anual. Esos bancos tienen un contador llevando el fideicomiso, es como si fuera una empresa y contabilizan los ingresos, los gastos y van tan al corriente que es imposible que el SAT vaya contra un fideicomiso. Es casi imposible que el SAT vaya. Entonces son casi indestructibles los fideicomisos. Obviamente hay unos que los hacen mal y pues sí, van para atrás, ¿no? Pero lo usan para protegerse. O sea, tú puedes regresarte a ti mismo, nada más lo que quieres es cubrir a tu familiar mientras tiene cierta edad, mientras vive, como quieras. O sea, puede regresarse a ti, quedárselo él o quedárselo el mismo banco, ¿eh? Que eso sería ilógico. Bueno, esto es un simple contrato, un contrato muy fuerte, muy, muy blindado. Lo utilizan nada más los bancos, no hay otro que le digan fideicomiso, es exclusivo del banco y por ley, ¿eh? Está por ley. Así te dice un artículo de ley de lo que son ley de ley bancaria,
ley de los bancos. El único que puede ser fiduciario es una institución financiera, digo, bancaria, nada más. No puede ser otra, hasta que yo sepa, ¿eh? Puedo estar en un error, pero yo nada más he visto puros fideicomisos en bancos. Bueno, No, entonces, voy a quitar esto de aquí, porque esto es más como de derecho, pero también bueno, finalmente todo es derecho y todo es contabilidad y todo es impuestos, ¿no? Entonces, esta controladora puede tener un fideicomiso, puede tener una entidad estructurada. Tu pregunta es esta, todavía no llego a esa. Eh, Puede ser un fideicomiso, que ya lo expliqué. Las demás, pues, son empresas normales. Entonces, ujú, me regreso al tema del inciso, ¿qué era la entidad estructurada? La K, ¿verdad? sí, HIJK. Es una entidad que ha sido diseñada de forma tal que los derechos de voto similares no sean factor determinante para establecer quién controla. Aquí ya te expliqué qué significa controlar, ¿no? Y ahorita te explico más estrictamente qué significa control. Ahorita lo explico. Pero antes de eso, que ejerce control, no, para establecer quién la controla o quién le ejerce control conjunto. Otra cosa es control conjunto. Otra cosa es control conjunto. Ahorita explico qué es el control conjunto. O influencia significativa. Voy a explicar influencia significativa. Influencia significativa. Es que te estoy desmenuzando concepto por concepto, ¿eh? Uno por uno, para entender todo. Es sí, más, yo creo que, ¿sabes qué voy a hacer en esta clase? Mejor me voy a enfocar a todas las definiciones, a todas, para que cuando digas, oye, esto es lo otro, así, luego, es lo que voy a hacer aquí en esta a ver, clase. profe, se le corta. Hola, 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 ¿ahí me escucho? Hola, hola. Oye, ¿no será? Es que acabo de tener clase y no se me cortó en no se me cortó en toda la clase. Hola, hola. Hugo, hola, 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 hola. ¿Ahí sigues? No te escucho. ¿Puedes escribir en el chat? Hola, hola. Es que aquí me parece que te estás reconectando. O sea, como si te hubieras salido. Hola, hola. Este, mm, ¿Sí, bueno? Profe, sí, hola, sí. como que se desconectó, no sé qué pasó, pero ya regresó. Ah, bueno, ok. Entonces, dice la entidad estructurada. Es que la entidad estructurada es como si estuvieras viendo un pedacito de toda la NIF B8. Yo voy a explicar todos los conceptos. Voy a agarrar esta clase para agarrar todos los conceptos, si tú me das oportunidad. Claro que sí. Ok, gracias. Entonces dice, entidad estructurada. Es una entidad que ha sido diseñada. Es más, la voy a diseñar acá abajo, ¿eh? La voy a diseñar acá abajo. Esto que te voy a hacer aquí abajo es una entidad estructurada. Entidad estructurada. Una entidad estructurada ha sido diseñada de tal forma que los derechos de voto, primero necesito ver derechos de voto, antes de eso, derechos de voto. Derechos de voto. Vámonos al término derechos de voto. ABC, derechos de voto. Acá ahí no dice derechos de voto potenciales. Derechos de voto potenciales. Bueno, voy a tomar derechos de voto. ¿Son derechos de voto sobre las actividades relevantes? No, ese no es. Debe haber uno que diga derechos de voto. Derechos de voto.
Participada, poder, subsidiaria, actividades restringidas. No, fíjate que lo está dando por default. Un derecho de voto. Voy a leer el que dice la H. Dice derechos de voto potenciales. Son derechos de voto sobre las actividades relevantes de una entidad que se obtendrían al ejercer opciones para la adquisición de acciones de dicha entidad, al convertir instrumentos de deuda o capital en acciones ordinarias o bien convertir dividendos preferentes en acciones ordinarias. Fíjate, me está dando a entender que el término derecho de voto, ¿no? El derecho de voto me lo está dando como que al concepto jurídico, al que es. Derecho de voto es esto, antes de pasar a la entidad estructurada. Yo cuando constituyo una empresa, imagínate que la constituyes tú y la constituyes conmigo, ¿no? Entonces tú pones el 70% del dinero y yo pongo el diferencial, ¿no? El 30%, y la constituimos con 1,000,000 de pesos, ¿no? O sea, tú metiste 700,000 y yo metí 300,000. En total metimos 1,000,000 de pesos a la empresa. El derecho de voto proviene porque en el acta constitutiva fuimos con el notario, presentamos este dinero, lo exhibimos y el derecho de voto proviene del acta constitutiva, Y ahí en el acta constitutiva dice que nosotros tenemos los derechos de voto. Significa que, es más, voy a poner, no, con 2 es suficiente. Significa que tú tienes derecho de voto en un 70% y en un 30%. Prácticamente tú diriges la empresa por tener más derechos de voto. Hay otros derechos. Imagínate que cotizamos en bolsa, ¿no? Cotizamos en bolsa. Para explicar qué es un derecho de voto. Cotizamos en bolsa por X o Y razón. Nuestra empresa es Químicos Guadalajara, SADCB, y nos convertimos en una sociedad bursátil, Sociedad Anónima Bursátil, SAB. Cuando veas SAB, significa bursátil, significa que está cotizando en bolsa. Esas empresas, para jalar dinero, imagínate que decimos, oye, necesitamos 100 millones de pesos, hacemos todo el trámite y jalamos a nuestra cuenta de bancos, jalamos esos 100 millones a través de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Cómo los jalamos? Pues a través de acciones, emitimos acciones. Entonces, este sería como que nuestro capital, no como que, este es nuestro capital social. Este es nuestro capital social, no visto como contabilidad, sino visto de manera, cómo está estructurado. Vienen los nuevos inversionistas y ellos no tienen derecho de voto. Vienen público inversionista, todo el público inversionista, y ese público inversionista finalmente son accionistas, aunque sean de afuera, pero son accionistas dentro de la estructura accionaria y no cuentan dentro de los derechos de voto. Entonces, del 1,000,000 que teníamos, nos va a mandar la Bolsa Mexicana de Valores los 100 millones de pesos menos las comisiones, obviamente, y todo nuestro capital, porque esto se va al capital, cuando tú compras como inversionista acciones, ese dinero pasa por la bolsa. Un porcentaje de comisión y le llega a la empresa de químicos. Ya se tomó mi máquina. Entonces, ya nuestro capital social, porque tenemos que presentar, porque de hecho tenemos que presentar nuestros estados financieros, ya no es de 1,000,000, ya es de 1,100,000. Entonces, nuestro capital social nuevo comprende nuestro 1,000,000 con nuestros derechos de voto. O sea, si tú decides o los dos decidimos irnos o remover, el chiste del derecho de voto es tomar las decisiones importantes. ¿Qué son las decisiones importantes?
remover a los directores, remover a los gerentes, cambiar la marca, cambiar canales o sea, cuestiones muy importantes que le vas a dar un giro a estos de aquí, aunque es mucho dinero, no tienen voto. Por eso quise hacer este pequeño ejercicio. Estos no tienen voto, ¿sale? Entonces, estos son los derechos de voto, ¿no? Entonces me regreso a la K. Es una entidad que ha sido diseñada de forma tal que los derechos de voto, o sea, que los derechos de voto o similares, lo voy a dejar en voto nada más, los derechos de voto no sean determinante, no sea el factor determinante para establecer quién la controla, es decir, voy a hacer una entidad estructurada y voy a poner estas empresas que están aquí, miren, estas empresas que están aquí, de este lado. Entonces, esta definición me da a entender que esa empresa no es controladora, no ejerce control. No ejerce, ahorita voy a quitarte estos porcentajes. Estos porcentajes te los voy a quitar. Te voy a quitar el término entidad estructurada. Esto ya se convierte en una entidad estructurada y técnicamente todas están en el mismo nivel. No hay una empresa que controle. Traducción. Una entidad estructurada simplemente es una estructura. Es una estructura donde tú imagínate que eres dueño de todas estas empresas que tienes aquí, pero no ninguna controla a otra. O sea, B no controla C, entre ellas no se controlan. La entidad estructurada significa nada más como una especie de estructura. Esta empresa que estructuradas no consolidan, ¿cómo se llama? No consolidan financieramente. Entonces, esto es una entidad estructurada, dice otra vez el concepto, y no se llaman subsidiarias tampoco, no son subsidiarias, o sea, no le aplica nada de término de subsidiarias ni controladas. Esto sería una simple y llana entidad estructurada, donde tú, como persona física, Hugo, persona física, le metió el 99% a esta, le metió el 99% a esta, a todas, excepto el fideicomiso, que a lo mejor le metiste el 100, ¿no? Tú no puedes consolidar. ¿Por qué? Porque no eres una persona moral. No eres una persona moral. Simplemente esto se llama entidad estructurada. O sea, son más empresas. No las controla una que está acá arriba. ¿Sigues ahí, verdad? Ok. Fíjate, es una entidad que ha sido diseñada de forma tal, tú la diseñaste. Y es más, yo también yo soy parte de la estructura, como accionista, como persona física. Tú la estructuraste al tener el 99%, yo nada más te ayudé con el 1%. Nada más para cumplir con lo que marca la ley de tener 2 accionistas en las SAs. Entonces, yo tengo el 1%, prácticamente tú eres el dueño de todo, pero aquí no tienes una empresa hasta arriba que dirija las de abajo, que las controle las de abajo. Técnicamente tú las controlas, pero no puedes consolidar porque no eres una persona moral. Tú no puedes, esto no puede consolidar. Esto no cumple con el requisito de consolidación. Por eso viene este concepto que te dice, oye, una entidad estructurada, te viene de decir esto, una entidad estructurada no puede consolidar. Y es una entidad, todo esto se llama entidad, todo esto de manera conjunta se llama entidad, todo de manera conjunta es una entidad, todo esto es una entidad, todo. ¿Sigues ahí, verdad? Espero que sí.
Es una entidad todo, fíjate, es una entidad que ha sido diseñada de forma tal que los derechos de voto, tú tienes los derechos de voto, no, o similares, no sean, o sea, que no sea factor determinante, o sea, el hecho de que tú tengas el derecho de voto, que no sea determinante para establecer, para establecer quién la controla, para establecer quién la controla. Controlar. Aquí no hay una controladora. Fíjate, aquí no hay una que esté acá arriba y que controle. Siento que, Profesor, siento que, mande. profesor, se puso como moderador. Dice César Hernández Carrillo, moderador, pero no me aparece ya la imagen de su pantalla. Ah, se votó. Sí, me está pasando con todas las materias. Gracias. Es un Yo problemón creo, con eso. Ah, gracias. sí, es un problema. Entonces, una entidad estructurada significa aquellas entidades, así de manera conjunta, que no pueden Ujú. consolidar. Esto es una entidad estructurada donde tú estructuraste tus empresas, pero que no ejerces, fíjate, no ejerces control. Vamos a ver, no es factor determinante para establecer quién la controla. La otra forma de decirlo es, no Yo hay tengo mis alguien, empresas, ¿mande? perdón, a ver si lo estoy entendiendo. Aquí en este caso yo tengo mis empresas, las tengo estructuradas de una cierta forma o las estructuré de una cierta forma, pero se controlan solas. De manera De individual, manera individual. Exacto. ajá, tú contrataste a un director aquí en la B, un director en En la la C, B, un director en exacto. la D, Ok, y ok, sí. ajá, cada quien se controla a sí misma. Cuando hay consolidación, me voy a salir de esta estructurada y me voy a ir, Ujú. ahorita regreso, ahorita me regreso. Me voy a ir al de arriba, a esta de controladora. Voy a quitar esto de influencia significativa, voy a mandar acá abajo, ahorita explico qué es esta. Y Ujú. voy a hacer el ejemplo de lo quien sí consolida. Tú pones igual tus empresas, dices, oye, la empresa A, la empresa, el fideicomiso, voy a quitar control conjunto. Esa es otra cosa, ¿eh? Bórralo ahorita Ujú. de momento, bórralo tantito. Voy a explicar quién sí consolida la consolidación, que ese es nuestra materia, te soy honesto, dirían un 70% que hay que saber consolidar porque es lo que más en el mercado contable es lo que se requiere, que existan contadores que sepan consolidar. Obviamente necesitas saber definiciones, pero las definiciones finalmente serán definiciones. Hay que saber consolidar. Pero para saber consolidar, pues hay que entender. Entonces, estas sí consolidan. Entonces, ¿por qué? Porque tú constituiste todas. Imagínate que a la empresa A tú la constituiste igual, con el 70% tú y yo con el 30%. Una cuestión importante, el hecho de que tú seas el dueño principal no implica que tú dirijas a las empresas, a todas, ¿eh? ¿Quién las dirige? La empresa esta, ¿eh? La empresa ASAPI es la que dirige, ¿eh? Esa es la gran diferencia. Forzosamente debe de haber una empresa hasta arriba. En este caso se llama empresa ASAPI. Tú no puedes, o sea, y fíjate, voy a quitar empresa ASAPI. Tú no puedes ponerte aquí controlador Hugo. No, eso en consolidación no es posible. No, es más, tú lees toda la NIF y nunca te menciona una persona física puede ser subsidiaria, una persona física puede ser no, todas son entidades, te habla de entidades, ¿no? Entonces, tienes que constituir tu empresa que va a controlar. Aunque tú seas el dueño en un 70, tú pones un director aquí o un consejo. Un consejo, cuando son de este nivel, Hugo, tú pones un consejo de administración. ¿Por qué? Porque está a través del consejo de administración. Quizás seas tú el presidente, tú como dueño principal,
pero todos deben de decir sí, sí, si no, para eso tienes un consejo y dirigen desde aquí a todas estas de acá abajo, les dictas las políticas, remueves al director de aquí, no se puede mandar la C, no se puede mandar solita la D, casi casi cómo se contabiliza cada cosa, acá no funciona así. Esa es la diferencia entre el consolidado y una entidad simple, así estructurada, su nombre lo dice. Tú estructuraste, pero no hay control, no hay influencia significativa y no hay control conjunto. Son cosas diferentes. Control. Espero haberme dado a entender con control. Ahorita explico bien control, pero estas sí consolidan. Fíjate, para llegar a tu concepto de entidad estructurada necesito el concepto de control, necesito el concepto de influencia significativa y necesito el concepto de control conjunto. Son, perdóname, son cosas diferentes. Son diferentes. El control es control absoluto. El control es el que sí consolida. Ahorita me regreso en la entidad estructurada. Voy a explicar estos tres conceptos. Nos deben de quedar claros qué significa cada uno. Voy a poner los incisos aquí, lo que significa control, lo que significa influencia significativa y lo que significa control conjunto. No estoy hablando de controladora, ¿eh? Controladora es una empresa, es una entidad, es una SA, una SA, simplemente qué significa control, es un concepto y su nombre lo dice. Estoy controlando y ese concepto, ahorita me regreso a entidad estructurada, ¿eh? Control, inciso D, dice, existe control cuando una entidad tiene poder, o sea, cuando SAPI, una entidad, fíjate, no hubo una entidad, tiene poder sobre una entidad, sobre esta, ¿no? Sobre esta entidad. Y todas las que están abajo. Sobre una entidad en la que participa, para dirigir sus actividades relevantes. Oye, yo soy FEMSA. Aquí tengo a FEMSA SA. Y acá tengo la embotelladora. Yo desde aquí, FEMSA, yo te digo cómo hacer el proceso del refresco. Yo aquí en el consejo tengo la empresa C y es la de la nómina. Yo desde aquí arriba te digo cómo hacer toda la nómina. Esta empresa quizá tenga coches, ¿no? Es una arrendadora para darle arrendamiento a todas las empresas, a los mismos directores. Yo desde acá arriba, yo te digo cómo hacer tus actividades, ¿sale? Entonces, control, para dirigir sus actividades relevantes, está expuesta o tiene derechos a rendimientos variables procedentes de esa participación y tiene la capacidad presente de afectar esos rendimientos a través de su poder sobre la participada. Es decir, si esta empresa tiene una utilidad de 1 millón, en el porcentaje en que participe esta empresa, se supone que el 51% de esas utilidades las tienes que subir, aunque no las distribuyas. O sea, tiene una utilidad de 10 millones, ¿no? En ese momento en que generes la utilidad al 31 de diciembre, la subes. No vía flujo, ¿eh? No vía flujo. No flujo, o sea, no mandas la transferencia, no. Reconoces con un asiento contable, es el importe de tu utilidad que a ti te corresponde y de todas, ¿eh? Eso es el consolidado, de una vez vele pensando, eso ya estoy metiéndome a los asientos contables casi. Como que se te Profe, otra desconectas, vez ¿no? me desconecta, Ok, no sé si es la plataforma, me dice que de repente me aparece con la plataforma. ok, ¿en dónde te quedaste? Hola, 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 hola.
Hola, bueno, bueno, hola, 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 hola. ¿Me escuchas ahí? Mm, y acabo de dar clase, ¿eh? Hola, 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 hola. No, no, no sé, no sé si sea la plataforma, quizás sí sea la plataforma. De todos modos, se está quedando grabando. Eh, de hecho, ya no te veo. Como que te desconectaste totalmente, ¿no? Hola, hola, hola. Ya me pude volver a conectar, profesor. Una disculpa. No sé si es mi internet, es la plataforma, no sé qué sea. Sí, quizá también sea mi internet, quién sabe. Pero bueno, se está quedando grabando para, pues si la quieres ver después, si estoy poniendo los links de las Sí, grabaciones. sí, ¿Dónde fue te la... quedaste? Eh, me estaba comentando sobre la utilidad que tenemos que ponerla, pero no a flujo. Ándale, exactamente. Entonces cada empresa va a tener su propia utilidad. Entonces tú no Ujú. vas a mandar el dinero así directo, ahí te va tu dinero. No. No, en ese momento no. Simplemente tienes que reconocer esa utilidad en el porcentaje que te toca hacia arriba, ¿sale? Son asientos contables que vamos a hacer en el consolidado. Estaba explicando el control. Dice, el inciso D. El inciso D Ujú. estaba explicando hasta acá abajo, que es el de control. Existe control cuando una entidad tiene poder, en este caso, empresa A, SAPI, tiene poder sobre B, tiene poder sobre una entidad en la que participa para dirigir sus actividades relevantes. Y es la embotelladora, ¿no? Le dice, así tienes que hacer esto, lo otro y todas las demás. Les dice cómo hacerlo. Es más, el fideicomiso no es que le Ujú. diga, sino que constituye el fideicomiso y desde un inicio dijo cómo hacer el fideicomiso. A la entidad estructurada le dijo cómo hacerlo, traducción. Esto que tú te explicas abajo, de que tú haces tu entidad estructurada, estas empresas las puedes subir acá arriba. Es más, mira, todo esto que voy a poner en rojo, todo esto que voy a poner en rojo, se considera una entidad, se considera una entidad. Todo eso se considera una entidad, así de manera grupal. No quiero Ujú. decir conjunta, de manera grupal, porque el conjunto tiene otra definición. De manera grupal, tú puedes subir estas 1, 2, 3, 4, 5 y las subes. Quita el socio Hugo, quítalo como socio Hugo. La puedes subir aquí, toda la entidad estructurada, o sea, puede ser parte de todo el consolidado. Fíjate, tu pregunta es como un pedacito de qué es una entidad estructurada. Para eso me tuve que remontar a todos los conceptos. Me falta, estoy explicando ahorita el concepto de control y control Ujú. es para efectos de la consolidación, ¿eh? Solamente quien ejerce control puede consolidar financieramente. Consolidación financiera. El que tiene influencia significativa no puede consolidar, no puede consolidar. El control conjunto nada más son sumas, sumas, de una vez lo explico, sumas las cifras, pero nada más de las de abajo. No sumas las cifras de la que controla. De la Eso se llama, controladora. no, perdóname. Te estoy hablando de estados financieros combinados. Estados financieros combinados. Es otro concepto. Ya te estoy metiendo un concepto, me estoy adelantando. Una cosa son estados financieros combinados y otra cosa son estados financieros consolidados. Me voy a meter a todos los, todas las
consolidar. A todos los rubros me voy a meter, ¿eh? Ok. Entonces, el control conjunto, su nombre lo dice, que varias empresas están acá arriba, o sea, no nada más es una, hay otras dos o tres, son dos o tres, por eso se llama control conjunto. Imagínate que hay una A acá arriba, ¿eh? O está la A, está la X, con dos para no hacernos tan estrictos, ¿no? Y tú me dirás, ¿cómo? Si esta tiene el 51, esto significa que tiene el 49. La respuesta es sí. Tanto esta como esta pueden ejercer control conjunto, es decir, el papá, voy a decirlo como familia, el papá y la mamá pueden dictar cómo criar a los hijos, ¿no? En este caso, cuando hablas de un consolidado, no hay control conjunto, solamente hay una empresa, que le voy a decir la mamá, ¿no? Y las hijas. La mamá es la que dirige y las hijas en el consolidado. Y no hay control conjunto. Hay control conjunto cuando dos Dos ejercen, empresas. ajá, ejercen control. Entonces, me regreso al término de control. Estoy en el inciso D. Ujú. Existe control cuando existe una entidad, tiene poder sobre otra entidad en la que participa para dirigir sus actividades relevantes. Punto, punto. Fíjate, no te está hablando de participación accionaria. Puedes tener, de una vez te hago la aclaración, puede tener la de hasta arriba el 5%, así te lo pongo de una vez, puede tener el 5%, el 7%, el 20%, y de esta puede tener el 100%, y de esta puede tener el 99%. En el momento en que esta empresa dirige, así, dirigir es, se hace lo que yo digo, desde acá arriba, yo te dirijo, y no tienes el porcentaje accionario, en ese momento ya puedes consolidar. Es forzoso consolidar. Hace años, yo creo que hace como 10, no, como hace como 7 años para acá, se hace así. Antes, a fuerza necesitabas el 51%. Cuando leas libros de casualidad de consolidación y veas que a fuerza debe haber el 51%, es porque esa norma ya sufrió un cambio. No tengo el dato exactito, pero antes a fuerza necesitabas el 51%. Se dieron cuenta que había empresas que las dirigían y los contadores cuando se reunían decían, oye, pero aquí yo desde aquí dirijo y no tengo el 100%, ¿cómo le hago? Ah, pues sí consolidan cuando tú diriges, lo cambiaron. Y en el momento en que tienes el control, ya diriges. Entonces, esa es una pregunta de examen. ¿Qué significa control? Ok. Esa es una pregunta de examen. Entonces, me voy a lo que significa influencia significativa. Influencia significativa no consolidan, pero es importante saber. ¿Qué es influencia significativa? Y está en la P. Está en la P. Su nombre dice influencia, tiene cierta influencia. Una empresa tiene una influencia sobre otra. Aquí te voy a poner una empresa industrial, ¿no? Industrias de Guadalajara S.A., ¿no? Y esta empresa compró, fíjate, compró acciones. Te lo voy a poner de este lado para que no pienses que controla la de acá. Y compró a Químicos Guadalajara, ¿no? ¿Me ibas a preguntar algo? Bueno, Ujú. compra ciertas No, no. acciones, ¿no? Ok, compra el 40%. No, no quiero, mejor puede poner el 5%. Para que hagas la distinción del control, ¿eh? Aquí es más, te voy a poner una del 5% Ujú. para que de una vez lo vayas amarrando. Aquí en control, empresa A, SAPI, sí ejerce control sobre esta del 5%, ¿eh? Le dice, tienes que hacer esto, remueve al director general. El consejo de aquí, vámonos para atrás el director, las políticas contables, todas las políticas relevantes, los remueve, pero nada más tiene el 5%. En ese momento se considera control.
Te voy a poner otro escenario. Otra empresa X llamada Industrias Guadalajara compra el 5% de químicos. Compra. Tú dirás, oye, esto como que sí se parece a la decisión de arriba. No. Aquí, esta empresa, imagínate que no puede dirigirla. O sea, cada quien, esta se dirige solita, se dirige sola, se dirige sola. Y esta también se dirige sola, nada más que quiso invertir por X o Y razón, lo que quieras. Quiso invertir en esta y se dirigen solas. Esto significa que nada más ejerce una influencia, o sea, nada más tiene una cierta influencia sobre esta. Vamos a leer qué dice la letra P. Es el poder para participar en decidir las... ¿Mandé? Es el poder para participar en No, decidir las nada, políticas. nada, estaba leyendo. Ok, en decidir las políticas financieras y de operación de una entidad, aquí viene lo importante, sin, así como si es que la tuvieras en físico, para que subrayaras eso, sin llegar, porque supongo lo tienes en electrónico, sin llegar a tener control. Influencia significativa, no tienes control. Entonces, estos dos conceptos, el inciso D y el P, son preguntas de examen y hasta de examen profesional puede ser. ¿Qué significa control, Hugo? Ah, en consolidados. ¿De acuerdo, Dani? Ah, significa esto. Oye, y tengo una empresa que nada más tiene el 5%, pero tiene el poder absoluto, sí, eso significa control. Oye, pero fíjate, extraño, tienes control el 90%, pero ¿sabes qué? Se dirigen ¿No? solitas, nada más, fíjate, no tiene control, o sea, control es de que no dirige las cosas relevantes. Ahorita vemos que son relevantes, ¿eh? Lo relevante no lo dirige Industrias Guadalajara. ¿Y sabes por qué? Quizá tú, la empresa, son hermanos, ¿no? Son hermanos. Y dice, oye, te vendo el 90% de las acciones porque necesito dinero. Se las vendes, pero no se dirigen cada quien su negocio, cada quien, obviamente sí decide Industrias Guadalajara políticas de financieras y de operación, pero no tiene control. Entonces, lo que quiero transmitirte, Hugo, es que no porque tengas porcentajes altos o bajos, no es determinante para que tengas control o influencia, ¿eh? Va en función del poder, el poder. En el momento en que tengas poder, en ese momento ya se parte. Antes sí hablaban de porcentajes. Entonces, como no dirigen, la empresa, la influencia significativa no consolida, no puedes consolidar. Hoy te explico por qué no puedes consolidar. Ahora, me voy al control conjunto. Ese está en el inciso F. El control conjunto dice así, es el control compartido, es el que te expliqué arriba, establecido en un acuerdo. ¿Dónde pones el acuerdo? En un acta de asamblea extraordinaria, ¿no? O ordinaria, como lo quieras llamar. Eso lo hacen los abogados. En un acuerdo que requiere que las decisiones sobre las actividades relevantes, esa es una palabra bien importante, actividades relevantes. Esa es una palabra clave. Poder y actividades relevantes. Derivadas del acuerdo cuenten con el consentimiento, fíjate, unánime, o sea, todos de las partes que comparten el control. Entonces, control conjunto sí consolida y hay dos o más entidades que dirigen toda la operación, dos o más controladoras. Ese es el control conjunto. Entonces, el ejemplo que te puse acá arriba es de que había dos, pero debe ser unánime. La empresa X SAPI deben de estar de acuerdo las dos, como si fueran una sola, para dirigir todas. Y esta sí consolida también. Ahora, me regreso a la parte de la entidad estructural para que nos quede un poco más claro.
Me voy al inciso, entidad estructurada. Es la K, entidad estructurada. Creo que ya un poquito más o menos ya podemos entender. Es una entidad, todo esto es una entidad, todo. Es una entidad. Como que creo que ya te desconectaste. Creo que ya te desconectaste. Aquí me aparece que te desconectaste. Hola, hola. 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 Listo, otra vez ya me pude conectar. Ok. Ok, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué te quedaste? No, en la otra pestaña, en la del... La... Ay, en la anterior, en esta, no en la otra. ¿Dónde está? Aquí, en control conjunto. ¿Aquí? ¿Sí? Ok, ok. El control conjunto, eh, en el inciso F, dice que es el control compartido. O sea, compartir es de que hay dos, ¿no? Control compartido. Está compartiendo esta, la X y la A. Control compartido establecido en un acuerdo que requiere que las decisiones sobre las actividades relevantes derivadas del acuerdo cuenten con el consentimiento unánime de las partes que comparten el control. O sea, debe ser unánime y sí consolidan. Unánime que van a dirigir a B, C, D. En el momento en que no sea unánime, ¿mandé? ¿Cómo, Ujú. perdón? Ok. Tienen que estar de acuerdo las dos tienen que estar de acuerdo las dos para poderlas controlar las demás. Ajá, eso se llama control conjunto. Esto se llamaría control conjunto. Esto se llamaría control conjunto. Eh, Cuando nada más controla una, pues nada más se llama control. Cuando ya Ujú. existen dos o más, ya se llama control conjunto, ¿sale? Es la única diferencia que pueden Ok. dirigir dos, ¿sale? Pero es lo mismo que el término de control. Entonces, te comentaba que ya sabiendo algunos términos, me regreso a lo que me fui cuando nos dejamos de conectar, me fui a este término de entidad estructurada. Y la entidad estructurada la tienes que ver de forma grupal, o sea, es grupal. Y es más, le voy a cambiar el nombre aquí a Bax, eh, SEC, para que no se confundan con las de arriba. DAR y Fideicomiso 1. Es más, hay un fideicomiso que se llama así, Fideicomiso 1, así se llama uno, es uno de los Ujú. más grandes en México, y la empresa AAA, ¿no? O sea, para que no nos confundamos con las de acá arriba. Entonces, Ujú. tú hiciste estas empresas, es otro grupo empresarial, simplemente todas de manera grupal, se llama una entidad estructurada, y dice la entidad estructurada, me voy a la K, es una entidad es todo esto, es una entidad que ha sido diseñada de forma tal que los derechos de voto, o sea, el derecho de Hugo, el derecho de voto o de César, estos son derechos de voto. Ujú. Cuando tienes inversionistas por fuera, esos no tienen derecho de voto. Los que compran acciones por la Bolsa Mexicana de Valores, esos no son derechos de voto. Los derechos de voto no sean el factor determinante para establecer
quien la controla, o quien le ejerce control conjunto o influencia significativa, como cuando los derechos de voto se relacionan solo con las tareas administrativas o asuntos corporativos y las actividades relevantes se dirigen por medio de acuerdos contractuales. Ujú. Entonces, traducción. Espero hacerlo un poco más sencillo el concepto. Cuando tú has visto comerciantes que de repente dicen, oye, tienen empresas que rentan casas, mira, aquí voy a poner una de renta de casas, ¿no? Y de repente tienen sus abarroteras, lo voy a hacer de manera sencilla, una Ujú. abarrotera, tienen una que vende, no sé, electrodomésticos, tienen como varios negocios, y de alguna manera constituyen como empresas, ¿no? Constituyen empresas. Este grupo, esta estructura, precisamente se llama así, simple y llanamente es una entidad estructurada, donde no puedes consolidar. Estos no consolidan, no consolidan, no consolidan. No puedes consolidar, no hay consolidación. No quiero decir grupo, pero lo voy a decir. Este grupo o esta estructura, la palabra correcta es estructura. Esta entidad estructurada no puede consolidar estados financieros. Nada más es para que cuando llegues a hacer una consolidación, digas, a ver, ¿dónde está la controladora? No hay, en automático no puedes consolidar. No puedes consolidar. Ok. Puedes combinar los estados financieros y a eso me voy al concepto de lo que significa estado financiero combinado y estado financiero consolidado. Sí es diferente, son diferentes los dos. Para eso está en la L, el combinado, está en la letra L, el combinado, y el consolidado está en el M. Voy a empezar con el consolidado. Son los estados financieros en los que los activos, pasivos, capital, ingresos, costos, gastos y flujos de efectivo se presentan por un conjunto de entidades que se encuentran bajo control común. Todas estas entidades se encuentran es más, para no hacerte ruido con la entidad estructurada, te voy a poner otra subsidiaria. Te voy a poner otra subsidiaria para no hacerte ruido y te voy a poner la E, la letra E. Entonces, estas empresas se encuentran bajo un control común. ¿Quién es la que ejerce el control común? Empresa A, SAPI. Entonces, cuando tú haces los estados, tienes que hacer los estados financieros individuales, ¿eh? El estado individual de B, de C, de D, del fideicomiso. Voy a quitar el fideicomiso porque es raro ver eso. Es muy raro en las empresas tener un fideicomiso. Aquí está. Esta sí sería como que un consolidado. El hacer un consolidado de una empresa, de un grupo empresarial normalito, donde tienes por lo menos una para consolidar tú mismo, la controladora y una subsidiaria. Entonces, dice que un estado financiero consolidado, perdóname, creo que leí la L, no, perdóname, son los estados financieros de un grupo en los que los activos, pasivo y capital, ingresos, costos, gastos y flujo de efectivo de la controladora, perdóname, de la controladora y sus subsidiarias, es la M, el inciso M, y sus subsidiarias presentan como si fueran una entidad, como si fueran una entidad. O sea, juntas todos los estados financieros de las individuales y los presentas como si fueran una entidad. Una cuestión importante, hago la aclaración. De una vez, cuando tú haces operaciones intercompañías,
hay que eliminarlos. ¿Por qué? Hasta suena lógico. Suena lógico. Imagínate que la empresa C se le vende a la D, o sea, la empresa C le vende a la D. La empresa C va a registrar una venta y la empresa D va a registrar va a registrar una venta y de este lado va a registrar quizá un inventario o quizá un gasto. ¿A poco tú cuando juntas, por ejemplo, el dinero de un familiar, o sea, las operaciones, ¿no? De una vez te explico, cuando hay transacciones intercompañías, hay que eliminarlas. En el consolidado, no es así de, ¿cuánto tienes de bancos tú? ¿Cuánto tienes de bancos tú? Y tú y tú. No, hay que primero analizar todas las transacciones intercompañías y hay que cancelar las inversiones entre sí mismas. Ese es el proceso de la consolidación, ¿eh? Me estoy adelantando varias clases. Ok. Entonces, presentas el estado financiero como si fuera una sola. Presentas los inventarios de todas, presentas los bancos de todas, como si fueran una. ¿Y cómo se llamaría el estado financiero? Se llamaría empresa A, SAPI, no, perdona, estados financieros, estado de situación financiera consolidado de empresa A, SAPI. Así se llamaría, ¿eh? Estado de situación financiera consolidado de empresa A, SAPI. Y subsidiarias. Consolidado de empresas SAPI y subsidiarias. Así se llamaría este estado financiero. Te estoy adelantando la materia. Así se llamaría este estado financiero. Juntas todos, cancelando las intercompañías y cancelando la inversión que tiene aquí arriba con las de abajo. Me estoy adelantando. Así sería un estado financiero consolidado. Me voy con la letra L, lo que es un estado financiero combinado. Es diferente combinado a consolidado. La letra L, estados financieros combinados. Son los estados financieros en los que los activos, pasivos, capital, ingresos, costos, gastos y flujos de efectivo se presentan por un conjunto de entidades que se encuentran bajo control común. Eh, Aquí espero darme a entender con esto. Tú puedes, si quisieras, si quisieras, que así no, casi no lo hacen, si quisieras nada más haces estos estados financieros, no juntas el de la controladora. Cuando haces esto nada más de juntar los de las subsidiarias, en ese momento se llaman combinados. ¿Por qué? Porque no estás consolidando, no existen efectos de consolidación, se combinan, aquí sí combinas. ¿Y dónde aplica el combinado? El combinado, me regreso a tu estructura de acá abajo. Entonces, aquí abajo, aquí sí puedes hacer un estado financiero combinado. Aquí sí puedes hacer un combinado, ¿sale? Aquí puedes combinar. ¿Cuál es la diferencia? Que en el combinado no metes la controladora o no hay controladora. Forzosamente hay una holding. Creo que ya te desconectaste. Hola, hola. 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 Ya, ¿verdad? Por ya, otra vez. Ok.
en dónde me quedé? ¿O en dónde nos quedamos? Sí, me está explicando los combinados. Ah, ok. Entonces, un combinado, así de fácil, no hay, no juntas. Si hay una empresa controladora, tú puedes hacer un combinado, es decir, puedes combinar todas las que están abajo, o a lo mejor no tienes una controladora, como esta entidad estructurada. En esta entidad estructurada haces un combinado. Esa es la diferencia. Que en el consolidado forzosamente debe de haber una empresa que controla. Entonces, vamos juntando los conceptos. En los estados financieros consolidados, forzosamente debe haber control. El control está en el inciso D. En el inciso D. Debe de haber una controladora bueno, lo voy a poner de este lado. Debe haber una controladora. Y esa controladora está en el inciso E, una controladora. Entonces, entonces, el término de eh, influencia significativa no necesariamente significa que combines, pero lo voy a dejar a este nivel de los combinados. Puede o no haber, puede, es más, lo voy a dejar acá abajo. Puede o no existir, control, existir, no control, mejor te lo pongo como algo separado. Influencia significativa, significativa. Nada más invertiste, pero no la diriges y por ende no puedes consolidar. Sí puedes combinar, puedes, por eso lo dejo como por aparte. Y eso lo dejo en la letra P, en el inciso P. Entonces, como letra P, entonces voy a ver todos los incisos. El inciso A. El inciso A también es del consolidado. El inciso A se refiere a actividades relevantes. Actividades relevantes. ¿Qué es una actividad relevante? Son aquellas ay, permíteme. Son aquellas, es que escucho un ruido. No sé dónde provenga. Bueno, son aquellas que lleva a cabo una entidad, y que afectan de forma significativa sus rendimientos. Es decir, cuando le pegas a las utilidades, significa que es una actividad relevante. Esto es una actividad relevante. Todo lo que tenga que ver con rendimiento es utilidades. Entonces, cuando estemos hablando de consolidados, hay que tener poder sobre las actividades relevantes, es decir, cuando le pegas al rendimiento, estamos hablando de una actividad relevante. Es importante el inciso A. El inciso C. El inciso C dice, es una entidad en la cual otra entidad tiene una inversión permanente y ejerce sobre ella influencia significativa. La asociada puede tener una forma jurídica o similar, es decir, cuando existe, ¿te acuerdas del ejercicio que te puse Industria Guadalajara, que compró 5% de Químicos Guadalajara? Eso significa que son asociadas, esas son las asociadas, una asociada. Una asociada. Una asociada
puede comprar sobre otra entidad. Se convierte en asociada. Entonces, esta es la letra C. Cuando tú, por ejemplo, es más, mira, lo pongo acá arriba. Imagínate que la empresa C compra acciones de B o viceversa, la BC, estas se convierten en no, estas no se convierten en asociadas. Estas se convierten en afiliadas. Se convierten en asociadas el ejemplo que te puse, de Industria Guadalajara S.A., que compró el 5% de Químicos Guadalajara. Estas se convierten en asociadas, pero las asociadas no pueden consolidar. Control, fue el inciso D. El inciso F, control conjunto, es parte del consolidado, nada más es que es de forma conjunta, ya lo leímos, la letra F. Control conjunto. Derechos de voto, derechos protectores, entidad estructurada. Una entidad estructurada simplemente es por definición y no entra dentro del consolidado. Entidad estructurada. Ok, eso es una simple estructura. Hay un concepto casi de memoria que se llama, lo voy a poner en grande, método de participación. ¿Qué dice ese inciso? Es bien importante ese concepto de participación y es parte de consolidar. Esa parte dice, es un método de evaluación, de hecho vamos a contabilizar el método de participación, por eso lo pongo en grande, y es uno de los básicos, es un eje, es uno de los ejes del consolidado, y dice que es un método de evaluación mediante la cual, ya te desconectaste, hola, 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 hola. Profesor, otra vez pasó. Sí, ok, sí, no te preocupes. ¿En qué me quedé? Me va a explicar lo del control conjunto. El control conjunto que está en la F es el control compartido, es decir, es parte del consolidado. Cuando tú ejerces un control, puedes hacerlo de manera individual o a través del control conjunto, ¿no? Entonces, DE, no, esto se llama controladora, es el inciso E. Entonces, íbamos por el inciso K, la entidad estructurada que ya vimos. Es una simple estructura. Es una entidad que ha sido diseñada de forma tal que los derechos de voto no sean el factor determinante para establecer quién la controla o quién le ejerce control conjunto o influencia significativa, como cuando los derechos de voto se relacionan solo con tareas administrativas o asuntos corporativos y las entidades relevantes se dirigen por medio de acuerdos contractuales. Traducción. Te definen esa entidad para decirte simple y llanamente que no consolida. Así de fácil. Es una estructura que no consolida, simple y llanamente. No cumple con ningún requisito. No hay un control. Ahí te está diciendo en palabras más, lo quiero hacer más sencillo. Te está dando a entender que está diseñada, pero que no hay un factor importante para consolidar y simple y llanamente es una entidad que está estructurada, que tú la hiciste para hacer tus negocios y no puede consolidar. Entonces, la N y la M son los estados financieros consolidados. Fíjate, la N, estados financieros no consolidados, son aquellos que presentan una entidad controladora como entidad jurídica independiente y en los que sus inversiones permanentes en subsidiarias y asociadas y negocios conjuntos se evalúan con el método de participación. El estado financiero no consolidado es el individual de la controladora.
Es el no consolidado, o sea, es el individual. Tú debes de hacer estados financieros individuales, ¿eh? Todos de todos, de todos. Cada quien su estado financiero, y por eso ese se llama estado financiero no consolidado. Es el individual, el no consolidado. Es el individual. Entonces, grupo es la entidad económica conformada por una controladora y todas sus subsidiarias. Traducción. Esto que está acá arriba se llama grupo. Esto que está acá arriba se llama grupo. Oye, ¿qué significa un grupo? Un grupo es es la entidad, fíjate, es esto de acá, es la entidad, esto es una entidad, es la entidad que está conformada por una controladora y sus subsidiarias. Influencia significativa. Es el poder para participar en decidir las políticas financieras y de operaciones de la entidad sin llegar a tener el control. Es decir, es cuando tú compras acciones de una empresa a otra, y no ejerces el control, se llama influencia significativa. O sea, nada más tienes una influencia de manera significativa. Nada más, así se llama, influencia significativa. Lo quieres separar de los que sí consolidan. Inversión permanente. Nos faltaron más. Nos Inversión faltaron permanente. bastante. Sí, nos faltaron bastantes. Entonces, híjole, sí, sí me faltan. Mira, vuélvelas a leer. Voy a Sí, hacerlo. pero tuvimos muchísimos problemas con el internet, no sabemos ni de dónde. Sí, claro. Entonces, mira, vuélvelas a leer, Ujú. a leer de favor. Las explico un poco más rápido la siguiente clase y quizá me lleve media hora y en la siguiente hora empiezo a comprar acciones de las otras empresas para consolidar necesitamos comprar. Es lo que vamos a hacer, comprar una empresa, comprarle las acciones a las de... Entonces, vemos definiciones, las terminamos y compramos y contabilizamos la compra de esas acciones. ¿Ok? Ok, perfecto, perfecto. Bueno, Tengo una duda, profesor. sí. Bueno, estaba viendo que en la plataforma subió que había que mandarlo en Word. ¿Sí va a querer que lo envíe en Word o...? Este,